Buenos días, estimados maestrantes. Es un verdadero gusto tenerlos nuevamente aquí en nuestra aula virtual para continuar con este viaje de aprendizaje en la maestría tecnológica en experiencia del consumidor y marketing digital. Hoy nos adentramos en la segunda clase de nuestra cuarta unidad. Y debo advertirles de entrada que este es uno de esos temas que suelen definir la diferencia entre un amateur entusiasta y un verdadero profesional estratégico en nuestra industria. Hoy vamos a hablar de las reglas del juego, de los límites invisibles pero electrificados que rodean nuestra creatividad. Vamos a hablar de propiedad intelectual bajo el marco del código Ingenios, de los derechos de autor en la era digital y de cómo proteger nuestras creaciones publicitarias sin terminar en un tribunal. Sé que muchos de ustedes pueden pensar que este tema es árido o que es terreno exclusivo de los abogados, pero permítanme decirles que en la economía actual entender esto es una competencia de supervivencia. La transformación digital ha reconfigurado no solo cómo hablamos con los consumidores, sino la naturaleza misma de lo que genera valor. En Ecuador hemos transitado hacia lo que llamamos la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, y para ustedes, comprender este ecosistema legal no es un trámite burocrático, es una necesidad estratégica. Imaginen por un segundo que lanzan la campaña de sus vidas, esa que se vuelve viral en TikTok, pero a la semana siguiente reciben una notificación legal porque la música de fondo no tenía la licencia correcta o porque la foto que usaron en el arte principal no tenía la cesión de derechos adecuada. Todo el esfuerzo se derrumba. Por eso, gestionar activos intangibles, desde el código de una app hasta una melodía, determina la sostenibilidad de sus operaciones. Nuestro marco de referencia hoy es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocido cariñosamente como el Código Ingenios o COESCCI, vigente desde 2016. Este código cambió la filosofía anterior, buscando un equilibrio entre proteger al creador y garantizar el acceso al conocimiento como un bien público. Ahora, entremos en materia sobre el derecho de autor. En Ecuador, y esto es fundamental que lo graben en su memoria, la protección nace automáticamente con la creación de la obra. No necesitan ir al SENADI para que su obra esté protegida, el derecho nace del acto de crear, tal como lo establece el convenio de Berna. Sin embargo, el registro es vital por razones probatorias que veremos más adelante. Para entender cómo funciona esto en el día a día de una agencia, debemos diseccionar la naturaleza dual del derecho de autor. En nuestro sistema jurídico tenemos dos tipos de derechos que coexisten, los morales y los patrimoniales. Los derechos morales son el alma de la obra, protegen la personalidad del autor, son irrenunciables, inalienables y perpetuos. Esto significa que ningún contrato, por más dinero que pongan sobre la mesa, puede quitarle al autor estos derechos. Aquí encontramos el derecho de paternidad, que es la facultad de exigir ser reconocido como el autor. En marketing digital esto es crítico. Omitir los créditos de un fotógrafo o un ilustrador en un post de Instagram bajo la excusa de que ensucia el diseño minimalista es una vulneración de este derecho. También está el derecho de integridad, que permite al autor oponerse a que su obra sea mutilada o deformada. Si ustedes compran una foto artística y la editan para cambiarle el sentido o usarla en un contexto político controvertido sin permiso, el autor puede demandar por violación a la integridad, incluso si pagaron por la foto. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales. Estos son el motor del negocio publicitario porque son de naturaleza económica, transferibles y temporales. Aquí hablamos del derecho de reproducción, que en digital es todo, porque técnicamente cada vez que suben una imagen a un servidor o un usuario la descarga en su caché, se está produciendo una copia. También está el derecho de comunicación pública, que abarca el streaming, los lives o poner un video en una pantalla pública, y el derecho de transformación, que es el que necesitamos para hacer adaptaciones, como traducir un copy o hacer un arreglo musical. Un dato clave para el contexto ecuatoriano es la duración de esta protección. Los derechos patrimoniales duran toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte. Pasado ese tiempo, la obra entra al dominio público y puede ser usada libremente, siempre respetando los derechos morales. Ahora hablemos de uno de los errores más costosos y frecuentes en nuestra industria, la titularidad de las obras. Existe la creencia errónea de que si pagué por el diseño, es mío,
Cuidado con eso. El Código Ingenios distingue claramente entre obras bajo relación de dependencia y obras por encargo. Si ustedes tienen un equipo in-house, diseñadores o redactores con contrato laboral, el artículo 115 establece que la titularidad de los derechos patrimoniales corresponde al empleador, es decir, a la agencia o la marca, pero solo para las actividades habituales de la empresa. Ojo aquí, porque si ese empleado crea un personaje para redes sociales y luego ustedes deciden hacer una película o vender muñecos, que no es su actividad habitual, el empleado podría reclamar derechos adicionales. Además, la ley ecuatoriana es garantista y establece que el autor asalariado tiene un derecho irrenunciable a una remuneración equitativa. Si una campaña genera millones y el creativo gana el básico, esto podría abrir la puerta a reclamos. El escenario cambia radicalmente con los freelancers o las obras por encargo. Aquí la ley dice que la titularidad permanece en el autor salvo pacto en contrario. Si contratan a un fotógrafo freelance para una campaña y no firman un contrato de cesión de derechos patrimoniales por escrito, la ley interpreta que solo tienen una licencia de uso limitada. Imaginen que le pidieron fotos para un catálogo, pero luego las usan en una valla gigante en la avenida de los Shiris o en los envases del producto. Si no está en el contrato, están infringiendo derechos y el fotógrafo puede demandar. Para ser dueños de los derechos y poder revender o usar ilimitadamente el material, es obligatorio un contrato de cesión por escrito. Pasemos a un tema delicado, la imagen personal. En Ecuador, el derecho a la propia imagen tiene protección constitucional reforzada en el artículo 66. La regla de oro para cualquier estratega es, sin autorización escrita, no hay publicación. Necesitan un model release o autorización de uso de imagen que especifique claramente para qué se va a usar, por cuánto tiempo y en qué medios. Tengan especial cuidado con los menores de edad. La normativa es extremadamente proteccionista y requiere la autorización expresa de ambos padres o tutores legales. Y en cuanto a los personajes públicos y la parodia, no se confundan. La Corte Constitucional, en casos como el de Teleamazonas, ha señalado que aunque las figuras públicas tienen un umbral de privacidad menor, usar su imagen con fines netamente comerciales o denigrantes excede la libertad de expresión. No pueden usar la foto de un famoso para vender hamburguesas alegando parodia si no tienen su permiso. Hablemos ahora de la música. Es el laberinto de licencias donde tantos caen. Deben entender que cada canción tiene dos capas de derechos independientes. Primero, el derecho de autor sobre la obra musical, que pertenece a los compositores y que en Ecuador gestiona SAICE. Segundo, los derechos conexos sobre el fonograma, que pertenecen a las disqueras y cantantes, gestionados usualmente por Soprofon. Para usar una canción en un video publicitario, necesitan una licencia de sincronización. Y aquí derribemos un mito. Las bibliotecas de música de TikTok o Instagram son para uso personal, no comercial. Si usan una canción de tendencia de Bad Bunny en un anuncio de zapatos desde su cuenta de empresa, están cometiendo una infracción, porque esas licencias generales no cubren uso comercial. Las sociedades de gestión colectiva como SAICE están actualizando sus tarifarios para el entorno digital, así que deben presupuestar estos costos o usar música de librería royalty free. Otro punto crucial es el tema de las limitaciones y excepciones. Muchos profesionales formados con literatura en inglés hablan del fair use o uso justo. En Ecuador no existe el fair use como sistema abierto. Tenemos un sistema de lista cerrada de excepciones en el artículo 212 del Código Ingenios. Se permite la cita breve para fines de crítica o docencia, siempre citando la fuente. Se permite la parodia siempre que no haya riesgo de confusión ni daño a la obra original. Y se permite el uso de obras en noticias de actualidad. Pero esto no ampara a las marcas que quieren hacer newsjacking o aprovecharse de noticias para vender usando fotos de prensa sin licencia. En contraposición a todos los derechos reservados, el Código Ingenios promueve las licencias abiertas como Creative Commons, que son contratos válidos en Ecuador. Como marketers deben conocerlas. CC BY permite uso comercial si citan al autor. Pero cuidado con CC BY-SA, compartir igual, porque es viral y obliga a que su obra derivada tenga la misma licencia, lo cual puede no ser compatible con una campaña comercial. Y definitivamente eviten CC BY-NC, no comercial.
porque el uso en un blog corporativo, aunque sea informativo, se considera comercial porque persigue un lucro indirecto de branding. Ahora, ¿cómo protegemos lo nuestro? Las agencias invierten mucho en crear logotipos, jingles, personajes y campañas. La mejor defensa preventiva es el registro ante el SENADI. Aunque es declarativo, constituye la prueba iuris tantum de que ustedes son los titulares y de la fecha de creación. El proceso es digital: solicitud en línea, carga de la obra y pago de tasas, que tienen descuentos para MIPYMES. Una estrategia de protección integral debe ser en capas: derecho de autor para los artes y textos, propiedad industrial, marcas, para proteger el nombre y el logo con exclusividad por 10 años, y normas de competencia desleal para sancionar la imitación servil que confunde al consumidor. ¿Y qué pasa si nos copian? Tenemos 3 vías. La tutela administrativa ante el SENADI es la más ágil. Pueden pedir medidas cautelares como el cese inmediato del uso o la suspensión de servicios en línea, y el SENADI tiene potestad para realizar inspecciones. La vía civil busca la reparación económica, es decir, indemnización por daños y perjuicios y lucro cesante. La vía penal se reserva para casos graves de piratería a escala comercial. Pero en digital, lo más efectivo suele ser el sistema de Notice and Takedown. Las plataformas como Facebook o YouTube tienen formularios para reportar infracciones. Una denuncia bien hecha, adjuntando su certificado del SENADI, suele bajar el contenido infractor en horas. Finalmente, miremos al futuro cercano. La inteligencia artificial generativa nos plantea desafíos enormes. Herramientas como ChatGPT o Midjourney crean obras, pero ¿quién es el autor? El consenso actual es que las obras generadas puramente por IA no tienen protección de derecho de autor y son de dominio público, porque el derecho de autor es antropocéntrico: solo los humanos crean. Si su marca crea su logotipo usando solo IA, no podrán registrarlo ni impedir que otros lo usen, a menos que demuestren una intervención humana sustancial en la edición o postproducción. También tenemos el mundo de los NFTs y el metaverso. Comprar un NFT no les transfiere automáticamente los derechos de propiedad intelectual de la obra subyacente para explotarla comercialmente, a menos que el contrato inteligente lo diga. Para concluir esta clase, quiero dejarles una herramienta mental, una matriz de verificación que deben aplicar antes de lanzar cualquier campaña. Pregúntense siempre: ¿tengo contrato escrito con el fotógrafo? ¿Tengo el model release de las personas que aparecen? ¿La música tiene licencia de sincronización? ¿El contenido es original o una copia disfrazada? ¿El nombre de la campaña no infringe una marca registrada? La gestión de la propiedad intelectual ha dejado de ser una función periférica. Como profesionales de CX, deben actuar como gestores de riesgos. Integrar la legalidad en el diseño mismo de sus productos y campañas no solo blinda a su organización contra litigios costosos, sino que eleva el estándar ético de nuestra industria en Ecuador, fomentando un entorno donde la creatividad sea valorada, respetada y, sobre todo, justamente retribuida.